En este video vamos a realizar una pequeña aplicación web que nos permita conectarnos a una base de datos creada en PHP con el motor de datos de MySQL. La idea es que, como pueden observar en este formulario, yo voy a tener un formulario para poder registrar libros y una tabla para poder mostrar dicha información. Para hacer esto y para poder empezar a crear nuestra aplicación, lo primero que voy a realizar es una consulta de libros que estén en la base de datos. Para ello, tenemos que, una vez instalado MAMP Server o WAMP Server, utilizando el localhost, podemos venir y acceder a PHP Aquí es donde vamos a poder establecer nuestras bases de datos y poderlas crear junto con su información. Le voy a dar aquí una nueva base de datos a la cual voy a llamar BD libros. Selecciono un cotejamiento de General CI latino y le doy crear. Con eso ya tenemos creada nuestra base de datos. Lo que vamos a hacer es empezar a crear la tabla como tal. Para eso voy a crear una tabla que se va a llamar libros. Esta tabla va a ser la que va a tener toda la información de cada uno de los libros que voy a estar registrando dentro de nuestra base de datos. Llamar libros. Le voy a decir que va a tener 5 columnas, es decir, 5 campitos. Esto lo crea y empiezo a definir el nombre de cada uno de los campos. El primer campo va a ser un ID, que va a ser de tipo numérico, y eso va a ser mi llave primaria. Por lo tanto, le voy a poner aquí que es una llave primaria, le doy continuar, y autoincremental. Esto es para que se genere de forma automática mediante el motor de la base de datos. Luego voy a crear aquí el título y voy a indicar que es un varchar de 75. A este no hay que ponerle nada más, solo indicarle esto. Siguiente va a ser el año de publicación, que va a ser un tipo date, o podría poner incluso un tipo year, no hay ningún problema con esto. Y luego el ISBN, que le voy a poner que va a ser un varchar de 25. Y el año de publicación mejor le voy a poner que sea un date. Y no le voy a poner año de publicación, sino que le voy a poner fecha de publicación. Y por último, le voy a asociar el ID de la editorial a la que pertenece ese libro. En este caso, lo voy a poner como un entero y nada más voy a hacer que acepte cualquier valor desde mi lógica. Con estos datos, siempre recordando que el ID y toda tabla debería tener un ID que sea entero, como llave primaria definido, y autoincremental, podemos darle guardar al archivo. ¿Ok? Para poder empezar a probar esto, la idea es que tengamos algunos datos ya previamente registrados para poder visualizar desde PHP cómo se va a poder hacer la consulta. Para eso vengo aquí a la opción de insertar y vean que puedo insertar diferentes tipos de valores. Voy a tomar datos, en este caso voy a tomar la saga de Harry Potter, y lo que voy a hacer es empezar a indicar cuáles son los valores para cada uno de los campos respectivamente. Por ejemplo, si me están pidiendo el título, voy a poner aquí Harry Potter y la piedra filosofal. La fecha de publicación la voy a seleccionar aquí del calendario
que va a ser 1997 06 26. Vean que eso ya me lo va a poner aquí, 26 de junio del 97. El ISBN es el identificador que por defecto tienen todos los libros, es un identificador único. Voy a poner este valor. Y por último, la editorial le voy a poner nada más 1. Como todavía no tengo editoriales registradas en el sistema, voy a dejarle todas las que vaya a crear con el 1. Siguiente, voy a poner aquí Harry Potter y la Cámara de los Secretos. La cámara secreta. Y le voy a poner también la fecha, que va a ser 1999 02 06. Por último, el ISBN lo voy a colocar acá y la editorial. Vean que algo importante a notar es que nosotros no estamos poniendo nada de información en el campo de ID. Y esto se debe a que nosotros definimos anteriormente que el ID era autoincremental. Por lo tanto, nosotros no ocupamos tener en este caso un valor asociado al libro en la parte de ID, porque estamos delegándole esa responsabilidad a PHPMyAdmin. ¿Ok? Entonces aquí ya tengo la información y le doy continuar para que esto vean que ya me indica que se hicieron los inserts, y si yo le doy examinar, vean que ahí tiene ya 2 datos agregados. Esto es la primera parte, que es la creación de la base de datos. En este caso solamente tengo una página de libros, una tabla, perdón, de libros. Lo que voy a continuar es estableciendo la conexión desde PHP con la aplicación que yo tengo acá. Vean que aquí nada más tengo un JavaScript que tiene asociado, en este momento le voy a poner la lógica de libros y una lógica interfaz de libros. Antes de ponernos a trabajar con los JavaScripts, lo más importante es crear el servicio de PHP y verificar que ese servicio funcione. Para eso, yo ocupo nada más saber si mi PHP es capaz de traerme la información de la base de datos. Por una cuestión de optimización de datos, la mejor manera de establecer conexión o de acceder a los datos es por medio de un procedimiento almacenado. Para eso ocupamos darle clic al nombre de la base de datos aquí y buscar la opción que diga rutinas. Una vez ahí, se le da clic a la opción de agregar rutina, le vamos a decir que vamos a crear un procedimiento que le voy a poner de nombre PA, de procedimiento almacenado, consultar libros, y lo único que va a hacer es un select de todos los campos de la tabla de libros que estén en nuestra base de datos, es decir, seleccióneme todo de la tabla de libros. Le doy continuar. Bueno, antes de darle continuar, eso no va a recibir parámetros, por lo tanto los eliminamos y le damos continuar. Entonces vean que aquí ya se creó el procedimiento. Si le doy ejecutar, me devuelve la información. Ahora viene el punto en el cual vamos a crear el archivo de PHP. Lo primero que vamos a tener es un archivito que se va a llamar credenciales.php. Vean que está dentro de una carpeta services. Este archivo de credenciales tiene el nombre del servidor al que nos vamos a conectar. Por estar usando WAMP o MAMP server, es localhost, porque estamos utilizando el servidor local que estamos creando. El nombre del usuario va a ser root. En mi caso, por estar usando MAMP, que es una distribución para Mac,
También la contraseña es root. En WAMP server se deja en blanco, que eso es importante que lo tengan en cuenta. Si ustedes están utilizando Windows o WAMP server, nada más lo ponen aquí en blanco para que les pueda establecer la conexión. Si ustedes le dejan así como yo lo tengo en el root, entonces no les va a conectar. Y luego el nombre de la base de datos, que sería B de libros, que es el nombre con el que creamos aquí en phpMyAdmin la base de datos. Este es el archivo de credenciales para poder tener la información con la que nos vamos a conectar. Luego tengo un archivito que se llama conexión.php. Este archivito lo que va a hacer es utilizar las credenciales para permitirnos establecer una conexión por medio de MySQLi. Utilizamos las variables que están en credenciales, hostname, username, password y la base de datos para establecer una conexión con la base de datos. Es decir, establecemos conexión y guardamos el resultado en esta variable. Creamos un if para verificar si la conexión se dio correctamente, y en caso de que esto nos dé un error, mostramos el error y detenemos la ejecución. Y por último, nada más le vamos a decir que todo lo que esté usando esa conexión va a estar en formato de UTF-8 para que nos acepte tildes y otros valores con caracteres especiales. Y ahora sí, podemos pasar a crear un archivito que se va a llamar consultarlibros.php. Este consultarlibros.php lo que va a tener es, primero que todo, la sentencia SQL que vamos a utilizar para conectarnos a la base de datos. En este caso voy a crear una variable que se llama sentencia SQL y le voy a decir que la sentencia va a ser llamar al procedimiento almacenado que se llamaba PA consultar libros. Hay que verificar que efectivamente así se llame el procedimiento almacenado. Lo mejor es copiarlo de aquí y pegarlo para evitar cualquier problema de sintaxis. Luego de esto, voy a decir que voy a utilizar el archivo de conexión para ejecutar esa sentencia. Pero si voy a utilizar el archivo de conexión, tendría que venir y poner aquí require once. Este require once lo que va a hacer es indicarnos que vamos a hacer uso de un archivo de PHP una única vez, en este caso de la conexión. Recuerden que la conexión es la que nos establece todo el contacto con MySQL. Entonces utilizamos la conexión. Esto por defecto ya nos va a devolver nuestra variable de conexión, tal y como la definimos en ese archivo de conexión.php, y podemos empezar a decir lo siguiente: que si ocupa ejecutar la sentencia SQL, yo le pido a la conexión, recuerden que esta variable viene de aquí, que viene de este punto, y al hacer el require once la puedo utilizar. Y le voy a decir que ejecute un query. El query es una sentencia. Lógicamente la sentencia que vamos a utilizar o que vamos a ejecutar es la que acabamos de crear aquí arriba. Esa sentencia SQL se va a ejecutar, pero el resultado de esto lo vamos a guardar en una nueva variable que se va a llamar result. Es decir, cuando ejecutamos esa sentencia SQL, nos debería devolver una lista de registros, los cuales vamos a almacenar en esta variable result. A partir de ahí, lo que hago es lo siguiente: voy a crear un if en el cual voy a decir si nuestra variable result viene vacía, es decir, no trae datos, vamos a detener la ejecución del proceso, vamos a indicar que falló la conexión
y vamos a concatenar esto con el mensaje de error que nos dé la conexión. Para concatenar en PHP utilizamos el símbolo del punto. Entonces digo aquí, falló la conexión y a continuación muestro el error que nos trae esta conexión. Como esto únicamente se va a ejecutar si hay un error, es nada más un if tal cual. Y ahora sí, si nunca entró a este if, lo que vamos a hacer es que vamos a mostrar y vamos a tomar cada uno de nuestros registros que traiga la base de datos y los vamos a ir metiendo dentro de un arreglo. ¿Okay? Es importante tomar en cuenta que cuando hacemos un procedimiento de almacenado, la forma en que la base de datos nos devuelve los datos no es ni un arreglo ni es una matriz, sino que es un conjunto de datos a lo cual generalmente llamamos dataset. Esos datos no están formateados. Entonces nosotros los vamos a convertir a un arreglo. Vamos a crear más bien un arreglo para ir metiendo cada uno de los valores que vamos a ir sacando de ese ciclo. Para eso creo una variable que se va a llamar, vamos a ver, filas, tomando en cuenta que las filas van a ser, esta es la primera fila, todo es la primera fila, y luego esta es la siguiente fila. Entonces voy a crear una variable que es filas, y le voy a decir que va a ser un arreglo. Y luego voy a hacer un ciclo while para sacar la información de cada uno de esos, digamos, registros que den el resultado y meterlos dentro de la fila. Voy a crear aquí adentro una variable registro que va a ser igual a MySQLi fetch assoc y le pongo el resultado. Lo que esto va a hacer es que va a tomar el resultado que me devolvió la consulta y por medio de esta funcionalidad vamos a ir tomando cada uno de los registros, es decir, cada una de las filas, y una por una las voy a ir guardando en la variable registro. Entonces, el primer libro que yo tengo aquí, Harry Potter y la Piedra Filosofal, lo va a tomar, lo va a sacar de esa colección de datos y lo mete dentro de la variable registro, para que yo luego pueda hacer filas y guardar ese registro dentro del arreglo. Luego va a agarrar la siguiente fila, que sería Harry Potter y la cámara secreta, y lo vuelve a sacar del registro, lo metemos dentro del arreglo de filas, y como ya no van a haber más datos que procesar, el ciclo while va a terminar en ese punto. Entonces lo que estamos haciendo aquí es agarrando cada uno de los registros y metiéndolo dentro del arreglo. Y al final con echo, que echo sirve para imprimir datos en pantalla, o en este caso va en la forma como vamos a devolver los datos, tenemos que devolver ese arreglo de filas. Pero ojo, como estamos estableciendo o como vamos a utilizar esta arquitectura, vamos a ocupar que todo ese arreglo primero sea codificado en un formato de JSON para poderlo acceder desde JavaScript, que es la idea fundamental de este ejercicio. Entonces, con este PHP ya listo, lo que nos queda es nada más probar si efectivamente la conexión se pudo establecer. Para eso vengo acá, accedo a localhost. En mi caso, por ser Mac, uso este puerto 8838. Ustedes nada más con poner localhost, si están usando one server, les debería funcionar. Eso nada más el puerto. Entro a librería y aquí voy a entrar a la carpeta de services y ven que aquí está consultar libros.php. Si le doy clic a esto, ven que aquí me está mostrando todos los datos que vienen en esa consulta, que nos devuelve la consulta. Por lo tanto, está funcionando el servicio de PHP.
Si ya funciona el servicio de PHP, quiere decir que el procedimiento está bien, que nuestro PHP está correcto, que la conexión se logró establecer de forma correcta y con eso sabemos que ya tenemos lista la primera parte. En el siguiente video lo que vamos a hacer es tomar esos datos, llamarlos desde JavaScript e imprimirlos dentro de la tabla.